Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Guzmán, soy Senior Solution Engineer en Oracle México, especialista en arquitecturas de máxima seguridad y con mucho gusto les damos la más cordial bienvenida a este taller donde platicaremos, conoceremos los beneficios y las grandes capacidades que nos ofrece Database Vault, esta solución que forma parte de una arquitectura de máxima seguridad. Sean ustedes bienvenidos. Para la realización de este taller, vamos a ocupar una cuenta en la nube de Oracle, para lo cual les vamos a enseñar y a mostrar cómo ustedes pueden gestionar su cuenta de Oracle Cloud, ¿sí? Vamos a ver de qué manera ustedes pueden gestionar una cuenta en la nube de Oracle con la cual ustedes van a obtener ciertos servicios gratuitos de manera ilimitada y permanente y una serie de créditos que van a poder ocupar para ciertos servicios específicos durante cierto tiempo limitado. Esta cuenta la vamos a usar para hacer este taller. Les vamos a platicar, les vamos a dar una introducción de todas estas capacidades que nos ofrece Database Vault, capacidades y beneficios. Vamos a darles una introducción al taller, es decir, les vamos a explicar la dinámica y cómo vamos a trabajar de manera conjunta con este taller. Les vamos a ir dando paso a paso lo que ustedes tienen que ejecutar para ir conociendo más esta solución, hacerlo ustedes desde su cuenta de la nube de Oracle en un ambiente que vamos a provisionar para ustedes. Y también si ustedes quieren optar por una ruta rápida para tener el conocimiento de esta solución, estamos preparando este video para ustedes para que si ustedes solo quieren ver el video y conocerlo sin tener que realizar los pasos que vamos a realizar en vivo, pues también tienen esta opción de visualizar este video y poder tener el conocimiento. Una vez que nosotros les demos esta introducción a este taller, pues vamos a echar manos a la obra y vamos a ir paso a paso junto con ustedes, gestionando su cuenta, aprovisionando el ambiente y realizando todos los pasos para que conozcan ustedes esta solución de Database Vault. Al final, vamos a presentarles algunos siguientes pasos que podemos sugerirles para que ustedes profundicen en este conocimiento en todas las soluciones de la arquitectura de máxima seguridad de Oracle y algunas otras noticias que tenemos para ustedes. Entonces, pues vamos a comenzar. Nuevamente, bienvenidos. Y bueno, lo primero que vamos a ver es cómo ustedes pueden crear una cuenta en la nube de Oracle, una cuenta que va a ser gratuita. Es una cuenta que ustedes pueden registrar, en la cual ustedes van a tener servicios por tiempo ilimitado. Adicional, van a tener créditos gratuitos que pueden utilizar para más servicios durante 30 días. Esto lo pueden hacer en la página que se ve aquí o pueden ustedes escanear el código QR para llegar a la página donde van a realizar su registro y obtener estos beneficios que acabamos de comentar. Cuando ustedes acceden a esa liga que les comentamos o al código QR, lo primero que ustedes van a observar es una pantalla como esta, en donde ustedes seleccionan su país, escriben su nombre, su correo electrónico y dan clic en verificar mi correo electrónico y ustedes van a recibir un correo como el que se ve aquí, en donde ustedes van a confirmar dando clic aquí que quieran gestionar y registrarse en la nube de Oracle. Una vez que hacen esto, llegan a esta página donde ustedes ingresarán la contraseña que van a manejar en la nube de Oracle con su cuenta. Pueden poner el nombre de su compañía o el nombre que ustedes quieran asociar a esta cuenta o a este tenant de la nube de Oracle, el nombre de la cuenta y la región en donde ustedes quieren aprovisionar o van a estar trabajando con todos los recursos que les vamos a ofrecer en la nube. Se recomienda que utilicen la región de US West en San José, dado que es la que ahorita tiene mayor capacidad y tiene mayor disponibilidad en este momento. Ya que ustedes seleccionaron esto, se les solicita su dirección, alguna información adicional, su teléfono, su número telefónico. Y con esto le damos continuar y pasamos a la parte de
agregar un método de verificación de pago. Le damos clic en este botón y lo que nos va a solicitar son datos de pago, pero son datos simplemente para cuestiones de trámite. No se va a realizar cargo alguno en su método de pago, a menos que más adelante ustedes quieran actualizar su cuenta, y siempre que ya vayan ustedes a ocupar algún servicio que ya va a incurrir algún costo, pues se les va a notificar para que ustedes acepten estos costos adicionales, pero de manera inicial todos estos servicios gratuitos los van a tener sin ningún cargo. Esto es simplemente información de trámite, y le damos un clic para iniciar nuestra prueba gratuita. Vamos a ver una pantalla como la que vemos aquí y recibiremos ya un correo de confirmación de que nuestra cuenta ha sido aprovisionada. Ya podemos hacer uso de esta oferta que tenemos en la nube de Oracle. Tenemos este es un correo de ejemplo donde ustedes ya están recibiendo la confirmación, y simplemente dándole clic aquí llegarán a la página de la nube de Oracle para ingresar su usuario, la contraseña que ustedes definieron, y ya poder empezar a usar los servicios gratuitos y los créditos que nos ofrece de manera inicial la nube de Oracle. Una vez hecho esto, pues vamos ahora al siguiente punto que tenemos agendado, que es platicarles de manera general lo que es Database Vault, lo que nos ofrece, las capacidades que tiene Database Vault. Y esto lo podemos ver con este enfoque. Podemos pensar que la encriptación, cuando nosotros en una arquitectura de máxima seguridad implementamos encriptación, podemos verlo como la protección de la puerta trasera, que obliga a los atacantes a llegar mediante una sesión de base de datos. Entonces, de esta manera, cuando nosotros encriptamos nuestra información en nuestra base de datos, estamos protegiendo, digamos, la puerta trasera, y Database Vault va a proteger la puerta frontal, restringiendo el acceso a los datos. Es una manera de ver esta solución de Database Vault, y vamos a ahondar un poquito más en estas capacidades. Primero que nada, vamos a revisar que Database Vault es una gran solución para proteger bases de datos Oracle desde 2005. Está disponible desde Oracle 9i. Está incluida en la mayoría de los servicios de base de datos en la nube. Es decir, cuando nosotros adquirimos algún servicio en la nube de base de datos, ya podemos, en la suscripción, podemos ya hacer uso de Database Vault, porque ya va a estar incluido en la suscripción. En el caso de querer utilizar Database Vault on-premise o en nubes de terceros, sí vamos a incurrir en un costo extra, en un costo de licenciamiento, pero en la nube está incluido. Para Oracle 9i 10G, Database Vault tenía que ser instalada antes de poder usarse. Esto, si en algún momento dado ustedes todavía tienen bases de datos en versión 9i 10G y quieren utilizar Database Vault, van a tener que instalarlo. En el caso de Oracle 11G ya se encuentra preinstalado, pero requiere un religado de los ejecutables para poder usar Database Vault en 11G. A partir de 12C, pues ya viene embebido Database Vault en la base de datos y está listo para usarse. No requiere ninguna instalación, ningún religado, solo necesita configurarse. Bien, hay tres pilares fundamentales que nos ofrece, o tres funcionalidades que nos ofrece Database Vault. Uno es la separación de funciones, otro es el control de acceso a datos sensibles por usuarios privilegiados, y el tercero es el enforzamiento de rutas de confianza. La separación de funciones atiende a la necesidad de que por defecto normalmente tenemos que todas las funciones recaen en una sola persona o en un rol, es decir, en el DBA. Esto no es una buena práctica, y lo que podemos hacer es separar las funciones de administración de seguridad de las funciones de administración de bases de datos. Esto nos va a dar mayor robustez, nos vamos a alinear a mejores prácticas, nos vamos a alinear incluso a ciertas regulaciones que nos requieren que haya una separación entre la función de administración de la seguridad de la base de datos y la función propiamente de administración de la base de datos, refiriéndonos a esto que es dar de baja la base de datos, hacer respaldos, hacer tuning. Estas son funciones propias de una administración de base de datos que son separadas de lo que es la administración de seguridad,
Y la administración de seguridad se refiere a que ya el manejo de cuentas de usuarios en la base de datos, hay ciertos manejos de privilegios, incluso lo que es la protección de ciertos datos sensibles, ya las realiza un rol diferente al rol de DBA. Esto es lo que nos va a ofrecer Database Vault en cuestión de separación de funciones. En lo que se refiere a control de accesos a datos sensibles por usuarios privilegiados, pues esto atiende a la necesidad de que protejamos nuestros datos sensibles incluso ante usuarios que tienen excesos de privilegios o usuarios privilegiados, incluso los mismos DBAs, a través de este control de accesos, los mismos DBAs ya no podrían tener acceso a nuestros datos sensibles. Esto lo vamos a hacer a nivel objeto, es decir, podemos implementar ciertos mecanismos que los conocemos como realms o dominios sobre tablas, vistas, procedimientos o esquemas completos de la base de datos que van a estar protegidos, incluso ante el intento de un DBA de acceder a estos datos, y para poder acceder a estos datos lo vamos a hacer a través de autorizaciones bien definidas. También a nivel de comandos podemos establecer estos controles para que bajo ciertas autorizaciones se puedan realizar selects, inserts, update o deletes dentro de nuestras tablas. Esto es algo que también vamos a ver en esta demostración, nos va a ilustrar cómo podemos lograr esto en este taller. Y también enforzamiento de rutas de confianza. Esto se refiere a que el acceso a los datos sea permitido solamente bajo el cumplimiento de condiciones cuidadosamente definidas. Es decir, se tiene que validar de qué dirección proviene la solicitud, de qué servidor, de qué usuario del sistema operativo, de qué programa, incluso en qué horario se pueden realizar ciertas actividades en la base de datos y en qué horario no está permitido realizar ciertos mantenimientos, cambios en las estructuras o incluso modificación de datos. Podemos nosotros establecer estas rutas de confianza que deben de cumplirse estas reglas para poder hacer ciertas acciones en nuestra base de datos y en nuestros datos sensibles. Entonces, estos son los tres pilares que vamos a ver en este taller, cómo funcionan y cómo nos dan mayor robustez en nuestra seguridad de nuestra información. Bueno, pues vamos a ver un poquito ahora cómo es la dinámica con la que vamos a estar trabajando en este taller. Primero vamos a ver cómo pueden ustedes obtener ayuda mientras están realizando los ejercicios ustedes desde su computadora, ¿sí? Si ustedes van a acceder a su propio laboratorio y si ustedes tienen algún problema van a contar con con un coordinador al cual a través del chat pueden contactarnos y pueden describir su número de laboratorio y el problema que tienen al momento de ejecutar el laboratorio. Y su coordinador lo va a mover a otro espacio para que algún miembro de nuestro equipo lo asista. Entonces, si en algún momento tienen algún problema mientras ejecutan los pasos que vamos a ir realizando, pueden obtener la ayuda de esta manera. Si ustedes tienen, en cuanto su problema se haya resuelto, le pueden dar clic a Leave Breakout Room y van a regresar a la sesión principal donde vamos a estar con este taller paso a paso. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre el producto o la solución, pueden escribir su pregunta en el chat y el equipo les dará una respuesta. Entonces, en el chat o en la área de preguntas y respuestas, cualquier cuestión técnica o funcional que ustedes quieran realizar sobre la solución, la pueden hacer a través del chat y ustedes van a obtener respuesta. Ustedes tienen también un área de reacciones en su sesión de Zoom, donde ustedes pueden ocuparlas para externar alguna reacción. Y además el botón de Raise Hand lo pueden utilizar si ustedes no han recibido respuesta a sus preguntas para que les demos atención. Este es el tipo de ayuda que vamos a tener durante este laboratorio y que pueden ustedes ocupar. Bien, en lo que se refiere al Live Lab, vamos a contar con diferentes breakout rooms. Primero que nada, para acceder al laboratorio vamos a entrar a esta página donde ya vamos a tener todos los pasos que vamos a seguir para realizar el laboratorio. Vamos a tener un cuarto principal o un breakout room principal donde se está dando este laboratorio en vivo en inglés y bueno, las personas que hablen inglés pueden acceder por aquí.
Y tenemos el 2, que es para precisamente la ejecución de este laboratorio paso a paso en español, donde ustedes pueden ir siguiéndonos y realizar todas las actividades junto con nosotros. Si ustedes tienen apoyo y necesitan apoyo en inglés, va a haber un tercer habitación, un tercer room, donde van a tener apoyo en inglés. El cuarto va a ser apoyo en español. Y vamos a tener otros breakout rooms 5 y 6, donde van a tener apoyo si ustedes tienen un problema para registrar su cuenta en la nube de Oracle. Y también van a tener este video que estamos grabando, donde pueden recorrer la ruta rápida, ver toda la demostración. Y si no quieren ustedes ejecutar los pasos, solo pueden verlo el video y poder obtener el conocimiento. Entonces, para acceder al laboratorio, como ya lo comentamos, podemos entrar con un navegador Chrome o Firefox, es lo recomendable. La siguiente liga es la que vemos aquí, http://bit.ly/bbwlab11, y vamos a entrar con nuestra cuenta de Single Sign-On. Si ustedes ya tienen una cuenta de Oracle, por ejemplo, su cuenta de My Oracle Support, pueden usar esa cuenta, o si quieren pueden crear una nueva cuenta. ¿Cómo pueden crear su nueva cuenta en Oracle? Esta es una cuenta adicional a la cuenta que ustedes ya habían creado en la nube de Oracle. Simplemente crean su cuenta, ingresan su información, su correo electrónico, su dirección, etcétera, y crean su cuenta con la cual van a entrar al laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el laboratorio? Vamos a habilitar el Database Vault. Es una actividad que se hace cuando queremos empezar a usar Database Vault en nuestra base de datos. Vamos a explorar cómo queda la separación de funciones una vez que habilitamos Database Vault, y vamos a controlar el acceso a datos por usuarios privilegiados, el acceso a datos sensibles. Lo vamos a ver cómo lo podemos controlar con Database Vault. Bien, entonces ahora ya vamos a comenzar con el paso a paso de este laboratorio para que ustedes junto con nosotros vayamos realizando este laboratorio. Y bueno, empezaremos con, aquí, bueno, pueden ustedes contar con nuestro equipo de apoyo. Para lo que es Norteamérica son estas personas, para Latinoamérica estas personas, y para Europa estas personas las que estaremos disponibles para apoyarlos durante la ejecución de este laboratorio. Ya comentamos que esta es la liga que tenemos que abrir. Les voy a mostrar cómo se ve esta liga. Tenemos que llegar a esta página que nos muestra el laboratorio Oracle Database Vault, Oracle Best Kept Secret. Es el que vamos a nosotros realizar. Y cuando ustedes lleguen a esta página, probablemente antes de llegar a la página, se les va a solicitar sus cuentas de Oracle, su acceso a Oracle. Recuerden, esta es una cuenta de Oracle, por ejemplo, la de My Oracle Support, no precisamente es la que nosotros registramos en la nube de Oracle. Es una cuenta diferente que también podemos ya contar con ella o hacer el registro como ya lo mostramos. De las opciones que vemos aquí para realizar el taller, vamos a ocupar la opción de Launch Always Free Workshop. Entonces, esta es la que vamos a utilizar para empezar a hacer el paso a paso de este laboratorio, donde conoceremos todas las funcionalidades que hemos platicado. Previo al inicio de este laboratorio, debimos saber ya configurar nuestra cuenta de Oracle. Como ya lo vimos en los slides previos, creamos nuestra cuenta en la nube de Oracle y vamos ahora a aprovisionar una base de datos en esta nube de Oracle con nuestra cuenta Always Free. Vamos a aprovisionar una base de datos autónoma
y vamos a ejecutar una serie de scripts que van a crear el esquema de la aplicación y los usuarios que usaremos en el laboratorio, ¿sí? La base de datos que vamos a crear puede ser Autonomous Data Warehouse o Autonomous Transaction Processing, y podemos usar una base de datos existente si así lo deseamos, pero debemos de ejecutar los scripts que ya comentamos. Esto lo vamos a hacer a continuación. Entonces, pues entramos a nuestra página del laboratorio donde dice Launch Always Free. Aquí tenemos una introducción, nos dice que el laboratorio tarda 30 minutos, 35 minutos. Vemos los objetivos que van a ser habilitar Database Vault, proteger los datos a través de una cuenta de administrador comprometida, auditar violaciones de Database Vault, usar el modo de simulación para reducir el impacto operacional de Database Vault y deshabilitar Database Vault, ¿sí? Esta parte de Simulation Mode es una característica que nos ofrece Database Vault muy interesante, porque nosotros podemos implementar ciertos mecanismos de control, pero podríamos ponerlos en modo de simulación para que simplemente no sean enforzados, digamos, o no se realicen, pero sí nos reporte una violación en nuestra auditoría. Entonces, es una manera de poner a prueba nuestros mecanismos de protección antes de liberarlos a producción para entender si pudiera haber algún impacto en la implementación. Entonces, el Simulation Mode es una opción que tenemos con Database Vault, que es importante considerarla para poder avanzar progresivamente en el enforzamiento de nuestra seguridad. Entonces, básicamente aquí vemos los objetivos. Aquí precisamente nos explica cómo crear nuestra cuenta, que ya lo explicamos nosotros, nuestra cuenta en la nube de Oracle. Esto suponemos que ya lo tenemos listo. Y bueno, vamos a empezar con aprovisionar en la nube de Oracle una base de datos autónoma, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a nuestra consola de la nube de Oracle. Entramos a la página de Cloud Infrastructure y vamos a utilizar la opción Oracle Cloud Infrastructure Direct Sign In. Aquí vamos a poner nuestra cuenta con la que nos habíamos registrado en la nube de Oracle y nuestra contraseña. Y aquí ya estamos en la consola de Oracle Cloud. Una vez que ingresamos en nuestra consola de Oracle Cloud, vamos a primero crear un compartimiento. Entonces, aquí en este menú vamos a buscar los compartimientos que tenemos actualmente y vamos a crear uno nuevo, porque sobre ese compartimiento vamos a crear nuestra base de datos autónoma en la cual vamos a implementar Database Vault. Entonces vamos a ponerle un nombre a nuestro compartimiento, por ejemplo, compartimiento 1. Simplemente le ponemos cualquier descripción y lo vamos a poner en la raíz de todos nuestros compartimientos, y con esto simplemente ya creamos el compartimiento en el cual vamos a configurar nuestra base de datos autónoma. Nuevamente consultamos y vemos que ya el compartimiento 1 existe dentro de todos los compartimientos que tenemos configurados en el Oracle Cloud. Y ahora vamos a crear una base de datos autónoma. Simplemente vamos a la opción de bases de datos autónomas. Y vamos a crear una nueva base de datos autónoma. Aquí en el laboratorio nos va a indicar paso a paso cómo creamos nuestra base de datos autónoma. Aquí nos da la opción de Create y vamos a
que la queremos en el compartimiento que acabamos de configurar. En el nombre nos dice que le pongamos en display name ADB Security. Simplemente hacemos un copy y un paste en el display name. Y en database name nos indica que pongamos ADB Sec01. Es el nombre que le vamos a poner a nuestra base de datos. Podemos seleccionar Data Warehouse o Transaction Processing o cualquiera de estos. O bueno, ahora para los fines de este laboratorio, podemos seleccionar Data Warehouse o Transaction Processing. Y dice que dejemos Share Infrastructure seleccionado. Y vamos a poner que esta opción quede deseleccionado, la de Always Free. Aquí está como no seleccionado. Y vamos a seleccionar 19C o CPU Count 1 y Storage 1 y Autoscaling seleccionado. Entonces 19C o CPU 1, Autoscaling seleccionado. Y vamos a poner esto como el password del administrador. Después nos dice el tipo de acceso de red y tipo de licencia. Dice Allow Secure Access from Everywhere y License Included. Entonces, License Included. Y Secure Access for Everywhere. Y simplemente le damos clic a Create Autonomous Database. Y entonces empieza el proceso de aprovisionamiento que después de unos minutos vamos a tener nuestra base de datos autónoma de Data Warehouse lista para empezar a trabajar con ella. Bien, ya tenemos aquí nuestra base de datos disponible con la cual vamos a trabajar. Y ahora nos dice que vamos a configurar el esquema de la aplicación y los usuarios. Entonces, para hacer esta tarea, nos dice que vayamos a la pestaña de Tools. Pasamos a Tools y accedemos a Database Actions. Y aquí ponemos, según lo que nos indica el laboratorio, que pongamos al usuario admin. Lo copiamos y lo pegamos en esta sección. Nos pide una contraseña que es la que ingresamos cuando creamos la base de datos autónoma, welcome 123. Lo copiamos y lo pegamos aquí y nos conectamos a nuestra base de datos. Y aquí tenemos diferentes herramientas disponibles para administrar nuestra base de datos y vamos a utilizar o vamos a continuar con lo que nos indica aquí el laboratorio. Seleccionemos SQL y nos va a abrir una consola para ejecutar sentencias SQL en nuestra base de datos. Una vez hecho esto, dice que copiemos y peguemos este texto, lo cual va a crear al usuario SH1 con el mismo password para todos los usuarios.
le va a dar privilegios de crear sesiones, crear tablas al usuario SH1, que sería nuestro usuario de esquema aplicativo. Le va a dar privilegios de table space ilimitado y va a habilitar el esquema. Después va a crear una tabla que se llama Customers, que es la que vamos a proteger con Database Vault y Countries. Entonces simplemente copiamos y pegamos en nuestra ventana de SQL, seleccionamos todo y le damos clic en ejecutar. Y esto nos va a crear el usuario SH1 con todas las características que hemos mencionado, incluso con las tablas que hemos definido. Una vez hecho esto, nos dice que vamos a crear un usuario de trabajo, que es el DBA. Vamos a crear un usuario DBA que se llama DBA Debra, con el mismo password. Le vamos a dar un privilegio PDB DBA al DBA Debra y también vamos a habilitar el esquema. Además, vamos a crear un usuario aplicativo que se va a llamar App User. Le vamos a dar privilegios de crear sesión y de leer cualquier tabla y lo vamos a habilitar. Todo esto simplemente lo copiamos y lo pegamos en nuestra consola de SQL y lo ejecutamos. Después, si en algún momento tienen algún error al momento de ejecutarlo, el script, lo que podemos hacer es crear comando por comando, seleccionarlo y darle control enter para que se vaya ejecutando comando por comando y vayamos viendo que el usuario ha sido creado, que se dan los privilegios adecuados hasta que todo se ejecute correctamente. Con esto terminamos esta parte del laboratorio donde estamos configurando los esquemas con los que vamos a trabajar. Con esto terminamos la tarea número 2. Pasamos al siguiente paso del laboratorio, en donde lo que vamos a hacer es implementar Database Vault en nuestra base de datos autónoma. Si en un momento ustedes quieren saber, tener más conocimiento, hay un video en el mismo laboratorio que ustedes pueden revisar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a habilitar Database Vault en la base de datos que acabamos de aprovisionar en la nube. Vamos a proteger datos sensibles usando un realm de Database Vault. También se le conoce como dominio. Vamos a crear una política de auditoría para capturar las violaciones al realm que creamos. Y vamos a probar los controles de Database Vault en modo de simulación. Entonces, para hacer esto, bueno, hay que entender que lo que buscamos es, dentro de este laboratorio, proteger la información sensible. Vamos a tener estos personajes dentro del laboratorio que acabamos nosotros de configurar. Vamos a tener nuestros datos sensibles, la tabla de customers y la tabla de countries, digamos que son datos sensibles, ¿sí? Que están bajo el esquema SH. El esquema SH es el dueño de estas tablas, ¿sí? Vamos a tener dentro de Database Vault, cuando nosotros configuramos Database Vault, vamos a tener dos roles nuevos al momento de configurar Database Vault. El DB Owner va a ser el encargado de crear realms, de crear protecciones o dominios dentro de los objetos, y es el propietario de todos los paquetes de Database Vault. Esta va a ser una nueva cuenta que va a existir en nuestra base de datos y que va a tener esta función de administración. Y el DB Account Manager, que se va a llamar Admin ACE, este también es un usuario que se configura o que se crea al momento de configurar Database Vault y va a ser el encargado de crear y configurar cuentas en la base de datos. Tenemos los usuarios que acabamos de aprovisionar, el usuario SSH con sus tablas, el usuario DBA Debra, que es un DBA, y el usuario App User. Lo que vamos a buscar al momento de implementar Database Vault es
que ni siquiera el usuario dueño de los datos pueda acceder a estos datos si no tiene los controles y las autorizaciones necesarias. Tampoco el DBA va a poder acceder a estos datos sensibles y vamos a configurar Database Vault para que el usuario app user sea el único que pueda acceder a estos datos. Esto es lo que vamos a ver en los siguientes pasos. Configuración de Database Vault, donde vamos a tener estas cuentas que se usan para administrar Database Vault y lo que es un escenario aplicativo. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos. Vamos a ejecutar el habilitamiento de Database Vault. Vamos a habilitar la separación de funciones. Vamos a crear el real. Vamos a crear una política de auditoría para capturar violaciones a los reals. Vamos a habilitar el modo de simulación y vamos a ver cómo funciona. Y finalmente vamos a deshabilitar Database Vault. ¿Cómo habilitamos Database Vault? Bien, lo que vamos a hacer es, ya vimos que vamos a contar con el usuario Database Vault Owner, que se va a llamar SecAdmin Owen, y el usuario Database Vault Account Manager, que es el que va a manejar las cuentas de usuarios en la base de datos, que se va a llamar AXAdmin ACE. Entonces, nuevamente entramos a nuestra hoja de SQL, como ya lo habíamos hecho. Y ya que estamos dentro, vamos a crear estos usuarios. Vamos a crear el usuario SecAdmin Owen. Le vamos a dar privilegios de crear sesión a este usuario. Acuérdense que este va a ser el dueño de la administración de Database Vault. Luego le vamos a dar el privilegio de Select Any Dictionary a este usuario y el privilegio de Audit a este usuario. Después, el Account Manager dijimos que se va a llamar AXAdmin ACE. Este usuario lo vamos a crear. Vamos a darle privilegios de crear sesión y de Audit Admin a este usuario AXAdmin ACE. Y vamos a habilitar el acceso a SQL Worksheet para estos usuarios. Entonces, esto simplemente lo copiamos y en nuestra hoja de SQL lo vamos a pegar. Aquí hubo un pequeño error, pero no pasa nada. Y bueno, vamos a ir instrucción por instrucción. La seleccionamos para crear el usuario SecAdmin Owen. Y ya está creado el usuario. Pasamos a la siguiente instrucción. La seleccionamos, le damos Control Enter y se da el grant. Después se le da el grant de Select Any Dictionary al usuario SecAdmin Owen. Y después también le damos el Audit Admin a ese usuario. Lo seleccionamos, le damos Control Enter y se ejecuta esta instrucción. Ahora vamos a crear el usuario AXAdmin ACE, que es el que va a administrar las cuentas de usuario. A partir de que nosotros habilitemos Database Vault, ya será el único usuario que pueda crear usuarios dentro de la base de datos. Damos el privilegio de crear sesión. Y le damos el privilegio de auditoría. Entonces ejecutamos esto para que los usuarios puedan acceder a este SQL Worksheet. Y listo. Entonces ya con esto tenemos estas cuentas usuarias listas para habilitar Database Vault. Este es un paso previo para habilitar Database Vault. Entonces seguimos el orden del laboratorio. Y vamos a ver primero con esta consulta cuál es el estatus del Database Vault, si está habilitado o no está habilitado. Entonces, hacemos una consulta que nos muestra cuál es el estatus de Database Vault. Vemos que el estatus de configuración de Database Vault está en falso, es decir, todavía no se configura Database Vault. Y tampoco por lo mismo no está habilitado. Entonces vamos a proceder a configurar y habilitar. Esto lo vamos a hacer con esta instrucción. Simplemente ejecutamos un paquete que se llama Enable Database Vault.
Perdón, antes de hacer el enable, eh, vamos a configurar. Vamos a ejecutar un paquete que está dentro de un procedimiento que está dentro de este paquete que se llama Configure Database Vault. Y precisamente cuando nosotros ejecutamos el Configure Database Vault, definimos los usuarios que se van a encargar de la administración de Database Vault y de la administración de usuarios. Estos usuarios, nosotros fueron los que creamos previamente. Entonces, vamos a configurar Database Vault simplemente ejecutando este comando. Y acaba de terminar correctamente la configuración de Database Vault. Después vamos a volver a verificar el estatus de Database Vault. Y vamos a ver que ya el estatus de configuración está cierto, pero todavía no está habilitado. Entonces vamos ahora a habilitar Database Vault. Vamos a habilitarlo configurando, ejecutando el procedimiento Enable Database Vault, que está dentro del paquete DBMS Cloud Mac ADM. Entonces simplemente lo copiamos y lo pegamos en nuestra consola de SQL y lo ejecutamos. Ya está habilitado Database Vault. Y esto nos indica que para que pueda esto tomar efecto, necesitamos reiniciar la base de datos. Entonces nos vamos a ir a nuestra consola del cloud y en acciones podemos hacer un restart de la base de datos para que quede habilitado Database Vault. Vamos a esperar unos minutos a que se reinicie en la base de datos. Una vez que se haya reiniciado la base de datos, vamos a ver cuál es el estatus de configuración y si está habilitado Database Vault. Podemos hacer nuestra consulta. La ejecutamos. Y nos muestra que ya Database Vault está configurado y está habilitado. Una vez hecho esto, vamos a habilitar la separación de funciones. Vamos a intentar conectarnos con el usuario DBA Debra. Vamos a ver cómo la segregación de funciones ya está habilitada. Nos vamos a conectar con el usuario DBA Debra y con el password que ya tenemos nosotros definido. Entonces de aquí vamos a salirnos de SQL y vamos a entrar nuevamente con nuestra usuario DBA Debra. Vamos a tomar el password, lo vamos a pegar. Y ya que estemos conectados, nos vamos a ver cuáles son los roles que tiene DBA Debra habilitados. Una vez que nos conectamos con DBA Debra, vamos a consultar los roles que tenemos habilitados. Y bueno, vamos a ver que el usuario tiene privilegio de DBA en la base de datos. Aun cuando tiene este privilegio de DBA, vamos a intentar crear el usuario demo
con el usuario DBA Debra. Entonces intentamos crear este usuario conectados como el usuario DBA Debra. Y vemos que ya no tiene privilegios para crear usuarios. ¿Por qué? Porque está habilitado Database Vault. Ya un usuario DBA, aunque tenga un rol de DBA, o como el rol que vimos, PDB DBA, este usuario no puede crear ya nuevos usuarios porque tenemos Database Vault habilitado. Incluso vamos a tratar de alterar el password de un usuario estando conectados como el usuario DBA Debra. Entonces intentamos también hacer esta operación de cambiarle el password a un usuario conectados como el usuario DBA Debra. Nos va a indicar que no tenemos privilegios por lo mismo, porque tenemos Database Vault habilitado. Los usuarios DBAs ya no pueden cambiar passwords y no pueden crear nuevos usuarios en nuestra base de datos porque tenemos una cuenta especial para hacer eso. Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacer esto con otro usuario. Vamos a ir haciendo esto más adelante, pero aquí nos indica que conforme vayamos continuando con el laboratorio, vamos a usar las cuentas que habíamos creado para Database Vault, el SecAdmin Owen y el ActAdmin ACE, para todo lo que son operaciones con Database Vault. Esto lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, vamos a crear un dominio, ¿sí? Y vamos a seguir los pasos que nos indica aquí. Vamos a proteger una tabla. Primero que nada nos dice que vamos a conectarnos con un usuario diferente. Para las siguientes tareas, lo que vamos a hacer es abrir nuestras ventanas nuevamente, pero en forma de incógnito para poder tener varias pestañas con diferentes usuarios trabajando y podamos ver la diferencia entre trabajar con un usuario y con otro usuario. Para eso lo que vamos a hacer es ir a settings de nuestro navegador. En este caso yo tengo el navegador de Chrome. Y en Privacy and Security voy a limpiar todo lo que son mis cookies y mi histórica para poder abrir una nueva ventana y poder tener en simultáneo varias sesiones de SQL con diferentes usuarios. Entonces vamos a dar aquí Clear Data para limpiar todo el caché de cookies y de información para que pueda yo abrir una nueva ventana de Chrome en modo incógnito y pueda tener estas opciones simultáneas. Entonces, una vez que ya limpiamos nuestro histórico, aquí tenemos una opción de New Incognito Window. Vamos a abrirla y desde aquí vamos a acceder nuevamente a nuestra consola de la nube. Ingresamos nuestra cuenta, nuestro nombre de nuestra cuenta. Entramos con una conexión directa con nuestro usuario que nosotros tenemos definido y nuestro password. Pero ya lo estamos haciendo desde una ventana que se conoce como incógnito y vamos a nuevamente a nuestra base de datos autónoma con la que estamos trabajando. Y vamos al compartimiento donde tenemos nuestra base de datos. Y en Tools, en Database Actions, abrimos nos conectamos aquí
Primero nos vamos a conectar con el usuario DBA Debra y vamos a hacer diferentes conexiones para comparar el comportamiento. Ponemos el password welcome-123 con signo de número al final. Es el mismo para todas las cuentas que hemos estado configurando. Y aquí estamos ya con el usuario DBA Debra. Y esta es una de las ventanas y vamos a crear una nueva con otro usuario y vamos a ver lo que nos va indicando el laboratorio. Entonces, bueno, ahorita que tenemos esta conexión, vamos a hacer la conexión con el usuario SH1 en simultáneo con la del usuario DBA Debra. Entonces aquí ponemos el usuario SH1, ponemos la contraseña welcome-123 con signo de número al final. Y también con el usuario app user, como nos lo indica aquí en el laboratorio. ¿Okay? Hagamos una conexión con DBA Debra, con SH1 y con app user. Entonces, ahora vamos con el otro usuario, con app user. Aquí nuevamente le damos Open Database Actions. Le ponemos app user. Esa es la tercera conexión que vamos a realizar. Y listo. Tenemos una conexión a SQL a nuestra base de datos con el usuario app user, con el usuario SH1, que es el dueño de las tablas, y el usuario DBA Debra. Entonces, ya que tenemos estas tres conexiones en modo incógnito para poderlas tener en simultáneo, vamos a ejecutar la siguiente consulta. Y la vamos a ejecutar con cada uno de los usuarios y vamos a ver qué resultados obtenemos. Entonces, primero la ejecutamos con el usuario DBA Debra y vamos a ver si podemos consultar la tabla de customers. Tenemos que realizar nuevamente la conexión. Y ya tenemos que el usuario en este momento DBA Debra puede consultar la información de la tabla customers del usuario SH1. Vamos a ver si el usuario app user lo puede realizar. Entonces vamos a cambiar nuestra conexión con el usuario app user. Ya estamos con el usuario app user. Volvemos a copiar la consulta y pegarla. Y el usuario app user también en este momento puede acceder a los datos de la tabla de customers. Y obviamente con el usuario SH1 también vamos a poder hacerlo.
porque es el dueño de las tablas. Pero vamos a implementar con Database Vault un realm para proteger y que solo el usuario app user pueda acceder a la tabla. Bueno, aquí vemos que los 3 usuarios en este momento pueden acceder a la tabla, el usuario SH1, el usuario app user y el usuario DBA Debra. Ahora vamos a crear este realm. Esto lo tenemos que hacer con el usuario SecOwen porque es el dueño de Database Vault. Entonces nos vamos a conectar a Database Vault, digo a la base de datos, con el usuario que tiene los privilegios para crear dominios o realms. Entonces ya estamos con el usuario secadmin Owen y nos dice que ejecutemos esta instrucción. Con esta instrucción, lo que primero vamos a hacer es crear un realm o un dominio, ¿sí? Le vamos a poner el nombre de Protect SH1. Esta es una descripción que es un realm mandatorio para proteger las tablas del esquema SH1. Lo vamos a poner como habilitado, ¿sí? Y tenemos estas algunas opciones adicionales. Además, vamos a ver cuáles son los realms que van a existir una vez que hayamos hecho esto. Entonces simplemente copiamos y lo ejecutamos en nuestra sesión de la base de datos con el usuario secadmin Owen. Primero ejecutamos el procedimiento. Ya quedó creado el realm y si consultamos los realms que existen actualmente en la base de datos, ya vemos que el realm protect SH1 ya está creado como un realm mandatorio y está habilitado. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar objetos a este realm que acabamos de crear. Vamos a agregar la tabla de customers del esquema SH1. Esto lo hacemos con el procedimiento add object to realm. Con este procedimiento hacemos referencia al realm que acabamos de crear y decimos que la tabla de customers del esquema SH1 va a estar agregada al realm protect SH1, ¿sí? Y vamos a hacer una consulta para ver lo que está protegido en ese realm una vez que hayamos ejecutado esto. Entonces, primero ejecutamos el procedimiento. Y después ejecutamos esta consulta. Y vemos que en el realm protect SH1 ya existe la tabla de customers como una tabla protegida por este realm. Vamos nuevamente a ver qué efecto tiene este realm dentro de los usuarios. Vamos a ver que a partir de este momento, al usuario DBA Debra, que antes sí podía consultar la tabla de customers, ya no lo va a poder hacer. Incluso el usuario dueño de la tabla tampoco lo va a poder hacer y tampoco el usuario app user va a poder acceder a la tabla que acabamos de proteger con el realm. Entonces vamos a conectarnos con cada uno de los usuarios y ejecutar la consulta y ver que el realm está protegiendo las consultas en esta tabla. Entonces vamos a conectarnos con el usuario primero DBA Debra.
Tratamos ya estando conectados con el usuario DBA Debra, tratamos de consultar la tabla y nos dice que no tenemos privilegios. Entonces, este usuario, aun cuando es un DBA, no puede ya acceder a una tabla que está protegida dentro de un real. Necesita autorizaciones específicas para poder realizar operaciones en los objetos que están contenidos en un real o en un dominio. Lo mismo va a pasar con el usuario SH1 y el usuario app user. Entonces, nuevamente nos conectamos con el usuario SH1, que es el dueño de la tabla, y aún él, siendo dueño de la tabla, no puede consultar la tabla porque está protegida por un real. Entonces vamos a tratar de hacer la consulta con el usuario SH1 y nos indica que tampoco tenemos privilegios. Después, el usuario app user tampoco va a poder acceder a la tabla porque todavía no está como un usuario autorizado en el real. Entonces, si nos conectamos con el usuario app user, tratamos de hacer la consulta y también nos indica que no hay privilegios. Entonces, en este momento, la tabla del esquema SH1 Customers está dentro de un real y nadie la puede acceder porque nadie está dentro de la lista de usuarios autorizados para acceder al real. Vamos a precisamente ahora a asignar al usuario app user como un usuario autorizado, ¿sí? Entonces, con esta instrucción vamos a otorgar acceso al usuario app user únicamente para el real que habíamos creado que se llama Protect SH1. Entonces, simplemente ejecutamos esto. Esto obviamente lo tenemos que hacer con el usuario administrador de Database Vault, que es el usuario secadmin Owen. Entonces nos conectamos con el usuario secadmin Owen y vamos a ejecutar esta instrucción que lo que va a hacer es agregar al usuario app user como un usuario autorizado a acceder a los objetos Protect SH1 que están dentro del Realm Protect SH1. Obviamente, este usuario también debe tener privilegios de objeto directos para poder accederlos. Entonces, ejecutamos este procedimiento para darle el acceso al usuario app user. Ya queda esto realizado. Y vamos a volver a ver quién puede y quién no puede. Vamos a ver que ahora solo el usuario app user puede acceder a los datos de la tabla de customers porque él ya se le dio la autorización para acceder al Realm Protect ASH1. Entonces, nos conectamos con DBA Debra. Y volvemos a intentar hacer la consulta.
Y el usuario DBA Debra todavía no puede acceder a la tabla de SH Customers. Vamos a hacerlo ahora con el usuario SH1. Estamos con el usuario SH1 y tampoco puede acceder a la tabla porque no está dentro de los usuarios autorizados para acceder al Realm que contiene la tabla SH1 Customers. En cambio, si nos conectamos con App User, y ejecutamos la misma consulta, este usuario App User sí puede acceder a los datos de la tabla porque es un usuario autorizado para el Realm. Bien, esto es lo que demuestra cómo podemos crear realms para proteger datos sensibles. Y bueno, a través de autorizaciones podemos permitir el acceso a estos datos. Vamos a pasar a la tarea 4, que es crear una política de auditoría para capturar violaciones al realm. Esto lo vamos a hacer igual con el usuario admin ACE. Nos vamos a conectar con este usuario que es el administrador de Database Vault. Y vamos a desplegar lo que hay ahorita en el audit trail de la base de datos con esta consulta. Y vemos que en este momento la tabla del audit trail unificado no tiene registros. Y vamos a crear una política de auditoría que se va a llamar DB Realm SH1, donde va a estar auditando las secciones de selección, de Select, Update, Delete, ¿sí? Cuando haya una violación al Realm que tenemos creado que se llama Protect SH1 y la vamos a habilitar. Entonces, con estos comandos, activamos la auditoría. Ya quedó creada y vamos a habilitar. Ya está. Ya está habilitada la auditoría de violaciones hacia nuestro Realm. Ahora lo que vamos a hacer nuevamente es ejecutar las consultas con los diferentes usuarios para que se generen registros de auditoría y vamos a ver que estas consultas tienen violaciones a nuestra política del Realm y van a generar un registro de auditoría. Entonces vamos a hacerlo primero con el usuario DBA Debra. Nos vamos a desconectar nuevamente. Nos volvemos a conectar con el usuario DBA Debra.
Volvemos a intentar hacer la consulta. Esto ya es una violación a nuestro real, a nuestras políticas que implementamos con Database Vault, y esto va a generar un registro de auditoría en nuestro audit trail. Lo mismo va a pasar cuando nosotros hagamos esta consulta con el usuario SH1. Volvemos a tener una violación y ahora vamos a ver que esto queda registrado en nuestra bitácora de auditoría. Bueno, antes vamos a hacerlo con app user, pero esto no va a generar ningún registro de auditoría. El usuario sí pudo acceder a la tabla. Y ahora vamos a ver nuevamente a conectarnos con el usuario administrador de Audit Vault para consultar los registros de auditoría de los intentos de acceso no autorizados a nuestra tabla que está protegida por un RIAL de Database Vault. Ejecutamos la consulta y vemos precisamente que el usuario DBA Debra y el usuario SH1 intentaron seleccionar información de una tabla que está protegida por un RIAL de Database Vault. Finalmente vamos a resetear las configuraciones que hicimos de auditoría. Con el usuario secadmin Owen. Que básicamente lo que hacemos es purgar la información de auditoría. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona el Simulation Mode. Vamos a conectarnos a la base de datos como el usuario secadmin Owen, es decir, el administrador de Database Vault. Ya estamos como este usuario. Y vamos a ver, a consultar el Simulation Log para validar que actualmente no tiene ningún registro.
Entonces, cuando nosotros activamos el Simulation Mode, podemos hacer una consulta a DBA Simulation Log para ver los registros que se generan cuando hay una violación a alguno de nuestras reglas de Realms, sin que estas reglas sean forzadas o sean aplicadas. En este momento no hay nada en el Simulation Mode, en el Simulation Log. Y vamos a crear un Command Rule. Esta es otra de las funcionalidades que nos ofrece Database Vault, ¿sí? Con lo cual vamos a simular el bloqueo de todas las sentencias select de la tabla de countries. Entonces, aquí creamos un Command Rule, donde el comando que queremos asociar es el comando de select. Va a estar deshabilitado. Va a tener el objeto asociado va a ser el de countries sobre el esquema SH1 y va a estar en modo de simulación. Entonces ejecutamos esto. En nuestra base de datos. Ya quedó ejecutado. Y nuevamente vamos a hacer consultas hacia nuestra base de datos y vamos a ver qué es lo cual va a ser el comportamiento cuando estamos en Simulation Mode. Entonces nos conectamos con el usuario DBA Debra. Esta consulta ahorita vamos a ver que es hacia la tabla de countries. Y es sobre la cual creamos un command rule. Pero está en modo de simulación. Entonces, antes lo que estábamos nosotros, lo que pusimos en nuestro Realm era la tabla de customers. Pero después lo que hicimos fue crear un command rule sobre countries. Es una tabla diferente que lo único que tiene es un command rule, ¿sí? Para ver la funcionalidad de Simulation Mode. Entonces, vamos a hacer la consulta que nos indican aquí con el usuario DBA Debra. El usuario sí puede consultar la tabla de countries porque nuestro command rule está en modo de simulación. Entonces significa que sí va a permitir que se ejecute esta instrucción, pero va a generar un registro en el simulation log, como lo vamos a ver más adelante. Lo mismo vamos a hacer con el usuario app user. Vamos a consultar la tabla de countries. Y lo mismo con el usuario SH1. Bueno, los tres usuarios pudieron consultar, aunque había un command rule, se pudo consultar la información, pero porque estaba en simulation mode, y entonces se debió haber generado un registro en el simulation log. Entonces, nuevamente nos conectamos como el administrador de Database Vault.
y vamos a consultar la vista DBA Simulation Log y vamos a ver estos intentos o estas ejecuciones que realizaron los usuarios DBA Debra, SH1 y app user. Aquí vemos que estos usuarios violaron un command rule que estaba creado, pero sí pudieron hacerlo porque está en modo de simulación. Entonces el usuario DBA Debra, app user y SH1 hicieron un select sobre la tabla de countries. Si recordamos, habíamos creado un command rule, ¿sí? Pero estábamos en modo de simulación. Entonces, por eso, si este no estuviera en modo de simulación, lo que significaría es que los usuarios no hubieran podido ejecutar este select sobre la tabla de countries porque hay un command rule que lo protege. Pero como está solo en modo de simulación, sí permitió hacerlo, pero sí generó un log para ver quiénes hubiesen violado o quiénes violaron esta regla. Ahora vamos a ejecutar estas instrucciones para eliminar los registros del simulation log y validar que ya no tiene registros. Vemos que ya no hay registros en el simulation log. Y vamos a borrar el command rule que se había creado para este ejercicio del simulation log. Aquí lo que hacemos es ejecutar el procedimiento delete command rule, que elimina este command rule que se había establecido para la sentencia select sobre la tabla de countries del esquema SH1. Y finalmente vamos a deshabilitar el database vault con este procedimiento. Primero lo que tenemos que hacer es borrar el realm que habíamos creado que se llama protect sh y después vamos a ver que ya no existe y finalmente deshabilitamos. Entonces primero ejecutamos esto. Con esto primero lo borramos. Después vemos que ya no hay realms. Ya no tenemos nada. Y después ejecutamos esto que va a deshabilitar Database Vault por completo. Con esto hemos deshabilitado Database Vault y tenemos que reiniciar la base de datos para ver que ya el Database Vault está deshabilitado. Entonces nos volvemos a conectar a nuestra consola de Oracle Cloud. Entramos a la consola de Oracle Cloud y ejecutamos un restart de nuestra base de datos para que quede deshabilitado completamente el Database Vault.
Finalmente, podemos proceder a eliminar nuestra base de datos que usamos para esto de laboratorio para poder después generar una nueva base de datos para algún otro propósito. Entonces podemos eliminarla. Con esto concluimos nuestro laboratorio, esperando esto haya ilustrado las funcionalidades que nos ofrece Database Vault. Aquí simplemente ponemos el nombre de la base de datos que queremos eliminar y con esto queda eliminada nuestra base de datos y podemos después aprovisionar nuevas bases de datos para cualquier otro propósito. Entonces, bueno, con esto concluimos este laboratorio. Finalmente vimos estos aspectos donde pudimos nosotros ver cómo se habilita el Database Vault, cómo se pudo lograr una separación de funciones en donde ya hay cuentas específicas para administración de cuentas. Hay una cuenta que se crea con Database Vault para administrar propiamente el Database Vault, los dominios o los realms, y con esto proteger datos sensibles y restringir acceso a usuarios privilegiados. Pudimos ver cómo se crea un dominio, protegimos una tabla en este dominio y vimos cómo solo con cierta autorización se puede acceder a los objetos que están dentro de este dominio. Pudimos ver cómo podemos generar logs de auditoría cuando hay alguna actividad no autorizada que viola las políticas que establecemos en nuestros realms. Y vimos cómo también podemos trabajar en modo simulación. Cuando nosotros implementamos por primera vez ciertos realms o ciertos command rules, podemos ponerlos en modo de simulación para que no bloqueen el acceso, pero sí nos reporten los intentos violaron estas reglas que estamos implementando para ir refinando y generar ya una estrategia muy clara que no tenga un impacto en nuestra aplicación cuando nosotros implementemos Database Vault. Entonces, bueno, como ya lo comentamos, pueden ustedes proceder a eliminar su base de datos autónoma con la que estuvimos trabajando. Y bueno, como siguientes pasos les podemos recomendar que pueden ustedes aprender más sobre seguridad de bases de datos en nuestros talleres que son totalmente gratuitos. En estos talleres también se les puede aprovisionar un ambiente para que ustedes aprendan más sobre temas básicos de seguridad en bases de datos Enterprise Edition, incluyendo lo que es la evaluación de seguridad con DBSAT, que es donde nosotros podemos descubrir brechas de seguridad en nuestras bases de datos y descubrir datos sensibles. Podemos aprender cómo implementar la encriptación de datos en movimiento y podemos también aprender cómo habilitar auditoría de actividad de los usuarios, como lo que vimos en este taller. Y en el DB Security Fundamentals Workshops vamos a ver opciones más avanzadas de base de datos, lo que es encriptación de datos en reposo, manejo de llaves de encriptación, separación de funciones, controles de acceso a usuarios privilegiados, monitoreo de actividad de la base de datos, enmascaramiento de datos sensibles en ambientes previos. Todos estos son laboratorios que también pueden ustedes realizar de moda gratuita y de manera similar a como lo hicimos en este laboratorio, y pueden aprender más y profundizar más en temas de seguridad. También, por ejemplo, ustedes pueden escanear este código QR y pueden acceder a una serie de videos de demostración de la funcionalidad y capacidades de las soluciones de arquitectura de máxima seguridad. Son videos que les muestran funcionalidades, beneficios, capacidades de Database Vault. Aquí también pueden ver un video con un enfoque un poquito diferente de cómo funciona Database Vault. Lo que acabamos de ver, lo pueden ver en este video en YouTube. Pueden ver una demostración de Key Vault, que es la solución para administrar de manera centralizada llaves de encriptamiento, lo que es Transparent Data Encryption y Data Redaction, donde ustedes pueden aprender a encriptar sus datos en reposos y en respaldos, y también hacer una redacción al despliegue de información sensible. Lo que es manejo de compliance con Database Lifecycle Management, aquí también tienen un video donde ustedes pueden conocer más sobre esta solución para administrar configuraciones y estandarización de configuraciones seguras. Audit Vault y Database Firewall.
lo que es Divisat, cómo se usa Divisat y cómo pueden también acceder a los Live Labs, como el que hicimos el día de hoy, y también una demostración de cómo se configura el Native Network Encryption. Otra cosa que les queremos compartir es que hemos abierto nuestra oficina de seguridad que está conformada por expertos y está orientada para directivos que tengan que ver con cuestiones de seguridad en sus organizaciones. Si quieren mayor información sobre esta oficina de seguridad en Oracle México, pueden escribir a lorena.bravo@oracle.com. Muchas gracias por su asistencia y por su colaboración. Esperamos que toda esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. Hasta luego.